Luchamos para derrotar la impunidad. Las sociedades justas y libres no se consiguieron en el mundo con una camándula rezando avemarías, ni por la espontánea generosidad de los opresores. Jamás un gobernante se ha hecho el harakiri o ha entregado el poder por propia voluntad para ceder soberanía a sus avasallados. Por el contrario, la lucha de las clases populares ha sido fundamental para el logro de sociedades más justas y con menores desigualdades económicas. En Colombia, la ultraderecha ha logrado permear el subconsciente de una franja significativa de ciudadanos para hacerles creer que el comunismo, el socialismo, el marxismo, el leninismo, el castrochavismo y todo lo que tenga que ver con la izquierda y el progresismo los van a expropiar de sus tierras y sus propiedades para convertirlos en esclavos. Cantidad de campesinos pobres, dueños de un pedazo de tierra sin títulos de propiedad, ubicados en sectores donde aún no se cuenta con vías pavimentadas, sin agua potable, alcantarillado, mucho menos internet, viven convencidos de que esos políticos progresistas van a llegar a sus predios a llevárseles hasta las gallinas y los marranos. Les tienen un pavor a los cambios políticos. Siguen confiando a ojos cerrados en el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Bajo ese discurso, en Colombia, la clase dirigente en el poder ha sido experta en la represión del inconformismo de la gente. En periodos presidenciales como los de Julio César Turbay y Álvaro Uribe, frecuentemente las armas que ellos compraban con nuestros impuestos para protegernos fueron disparadas contra el pueblo llano en nombre de la paz, la institucionalidad y el orden. Así pues, la democracia en Colombia tiene mucho de demos y poco de crateín, para que las toneladas de olvido institucional que promueven el olvido social no sigan sepultando algunos hechos violentos que han sido recurrentes desde hace mucho tiempo. Vamos a recordar un poco. Para derrotar la impunidad. Las sociedades justas y libres no se consiguieron en el mundo con una camándula rezando avemarías, ni por la espontánea generosidad de los opresores. Jamás un gobernante se ha hecho el harakiri o ha entregado el poder por propia voluntad para ceder soberanía a sus avasallados. Por el contrario, la lucha de las clases populares ha sido fundamental para el logro de sociedades más justas y con menores desigualdades económicas. En Colombia, la ultraderecha ha logrado permear el subconsciente de una franja significativa de ciudadanos para hacerles creer que el comunismo, el socialismo, el marxismo, el leninismo, el castrochavismo y todo lo que tenga que ver con la izquierda y el progresismo los van a expropiar de sus tierras y sus propiedades para convertirlos en esclavos. Cantidad de campesinos pobres, dueños de un pedazo de tierra sin títulos de propiedad, ubicados en sectores donde aún no se cuenta con vías pavimentadas, sin agua potable, alcantarillado, mucho menos internet, viven convencidos de que esos políticos progresistas van a llegar a sus predios a llevárseles hasta las gallinas y los marranos. Les tienen un pavor a los cambios políticos. Siguen confiando a ojos cerrados en el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Bajo ese discurso, en Colombia, la clase dirigente en el poder ha sido experta en la represión del inconformismo de la gente. En periodos presidenciales como los de Julio César Turbay y Álvaro Uribe, frecuentemente las armas que ellos compraban con nuestros impuestos para protegernos fueron disparadas contra el pueblo llano en nombre de la paz, la institucionalidad y el orden. Así pues, la democracia en Colombia tiene mucho de demos y poco de crateín, para que las toneladas de olvido institucional que promueven el olvido social no sigan sepultando algunos hechos violentos que han sido recurrentes desde hace mucho tiempo. Vamos a recordar un poco. El uso de la fuerza para eliminar al otro a través de las armas llegó a estas tierras con la invasión de América para quedarse y no se ha ido. Han sido más bien escasos los oasis de paz y de concordia desde entonces.
La conquista fue una masacre tan censurable como el Holocausto, la Gran Hambruna de Mao o los crímenes de Stalin, pero se ha maquillado para la historia y se enseña en la escuela a los niños como lo mejor que le pudo pasar a esos salvajes que no conocían a Dios y que gracias a los españoles desde entonces se les abrieron las puertas del cielo. Las cifras señalan que entre 1492 y 1600 los habitantes de las tierras descubiertas pasaron de 90 millones a alrededor de 6 millones de indígenas. En un siglo mandaron a la otra vida a cerca de 84 millones de seres que no tenían por qué pagar tan alto precio y sin embargo no nos corre ni un rubor por tan impresionante genocidio. Incluso otros estudiosos del tema aseguran que el exterminio de nuestros padres ancestrales pasó del 90%. Sin embargo, en la escuela se sigue enseñando a los niños las hazañas de los conquistadores, pero no mostramos el rastro de sangre que estos bárbaros, al buen estilo de Gengis Khan, dejaron a su paso. En Colombia, la ignorancia política permite que algunas instituciones educativas públicas y privadas en varias ciudades como Bogotá, Medellín y Cartago, por ejemplo, porten con orgullo el nombre de conquistadores de América, que si tuviéramos conocimiento real y memoria de quiénes fueron, se debiera prohibir tales distinciones. Existen parques bautizados con el nombre de esos asesinos y ladrones en algunas de nuestras ciudades, así como estatuas de Colón, Pedro de Heredia, Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, entre otros. A las autoridades nacionales que tienen su centro de poder en el Capitolio Nacional, el Congreso de la República y el Palacio de Justicia, a pocas cuadras de la Avenida Jiménez o Calle 13 de Bogotá, que enaltece el nombre de Gonzalo Jiménez de Quesada, por la que transitan diariamente miles de personas, no se les ha ocurrido que, al rendir tal homenaje, estamos legitimando los actos vandálicos de este individuo. Parece ser que no saben, o se hacen los que no saben, que Gonzalo Jiménez, en su desaforado afán de robar el oro y las esmeraldas de los indígenas, fue responsable de la tortura y asesinato de integrantes y líderes del pueblo muisca, delitos por los que la misma corona española muy levemente lo juzgó. En el imaginario colectivo lo que queda es el pleno convencimiento de que, si se le da tal importancia, entonces debió ser un hombre magnánimo, que no lo fue. Tal despropósito es similar a que alguien propusiera que a la principal avenida de su ciudad se le colocara el nombre de Manuel Marulanda o Carlos Castaño para honrarlos y perenizar sus nombres en la memoria nacional. En el año 2021 fueron derribadas algunas de estas estatuas de estos invasores por cuenta de los indígenas del pueblo guambiano o los Misak, quienes argumentan que los conquistadores de América fueron los más grandes masacradores, torturadores, ladrones y violadores de nuestras hijas y mujeres. Honrar a personajes que mancharon las páginas de la historia con sangre roja de inocentes para escribir versiones apócrifas demuestra la complacencia o ignorancia de quienes invirtieron recursos públicos para hacerles tales homenajes sin que les incomode el recuerdo de su conducta criminal y genocida. A pesar de que para algunas personas, como Fernando Vallejo, la gloria es una estatua cagada por las palomas, cuando un niño pasa por al frente de uno de estos monumentos, se hará la idea de que se trata de alguien que le hizo mucho bien a la humanidad, y resulta que no es tan cierto. Por lo tanto, es necesario, como lo piden los jóvenes y los indígenas, que se reescriba la historia del descubrimiento de América y su colonización. El uso de la fuerza para eliminar al otro a través de las armas llegó a estas tierras con la invasión de América para quedarse y no se ha ido. Han sido más bien escasos los oasis de paz y de concordia desde entonces. La conquista fue una masacre tan censurable como el Holocausto, la Gran Hambruna de Mao o los crímenes de Stalin, pero se ha maquillado para la historia y se enseña en la escuela a los niños como lo mejor que le pudo pasar a esos salvajes que no conocían a Dios y que gracias a los españoles desde entonces se les abrieron las puertas del cielo. Las cifras señalan que entre 1492 y 1600 los habitantes de las tierras descubiertas pasaron de 90
40 millones a alrededor de 6 millones de indígenas. En un siglo mandaron a la otra vida a cerca de 84 millones de seres que no tenían por qué pagar tan alto precio y sin embargo no nos corre ni un rubor por tan impresionante genocidio. Incluso otros estudiosos del tema aseguran que el exterminio de nuestros padres ancestrales pasó del 90%. Sin embargo, en la escuela se sigue enseñando a los niños las hazañas de los conquistadores, pero no mostramos el rastro de sangre que estos bárbaros, al buen estilo de Gengis Khan, dejaron a su paso. En Colombia, la ignorancia política permite que algunas instituciones educativas públicas y privadas en varias ciudades como Bogotá, Medellín y Cartago, por ejemplo, porten con orgullo el nombre de conquistadores de América, que si tuviéramos conocimiento real y memoria de quiénes fueron, se debiera prohibir tales distinciones. Existen parques bautizados con el nombre de esos asesinos y ladrones en algunas de nuestras ciudades, así como estatuas de Colón, Pedro de Heredia, Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, entre otros. A las autoridades nacionales que tienen su centro de poder en el Capitolio Nacional, el Congreso de la República y el Palacio de Justicia, a pocas cuadras de la Avenida Jiménez o Calle 13 de Bogotá, que enaltece el nombre de Gonzalo Jiménez de Quesada, por la que transitan diariamente miles de personas, no se les ha ocurrido que, al rendir tal homenaje, estamos legitimando los actos vandálicos de este individuo. Parece ser que no saben, o se hacen los que no saben, que Gonzalo Jiménez, en su desaforado afán de robar el oro y las esmeraldas de los indígenas, fue responsable de la tortura y asesinato de integrantes y líderes del pueblo muisca, delitos por los que la misma corona española muy levemente lo juzgó. En el imaginario colectivo, lo que queda es el pleno convencimiento de que, si se le da tal importancia, entonces debió ser un hombre magnánimo, que no lo fue. Tal despropósito es similar a que alguien propusiera que a la principal avenida de su ciudad se le colocara el nombre de Manuel Marulanda o Carlos Castaño para honrarlos y perennizar sus nombres en la memoria nacional. En el año 2021 fueron derribadas algunas de estas estatuas de estos invasores por cuenta de los indígenas del pueblo guambiano o los Misak, quienes argumentan que los conquistadores de América fueron los más grandes masacradores, torturadores, ladrones y violadores de nuestras hijas y mujeres. Honrar a personajes que mancharon las páginas de la historia con sangre roja de inocentes para escribir versiones apócrifas demuestra la complacencia o ignorancia de quienes invirtieron recursos públicos para hacerles tales homenajes sin que les incomode el recuerdo de su conducta criminal y genocida. A pesar de que para algunas personas, como Fernando Vallejo, la gloria es una estatua cagada por las palomas, cuando un niño pasa por al frente de uno de estos monumentos, se hará a la idea de que se trata de alguien que le hizo mucho bien a la humanidad, y resulta que no es tan cierto. Por lo tanto, es necesario, como lo piden los jóvenes y los indígenas, que se reescriba la historia del descubrimiento de América y su colonización. Eliminar a la persona que se atraviesa en los proyectos políticos y se convierte en alguien que incomoda como una piedra en el zapato ha sido una práctica de vieja data. En 1914, el general Rafael Uribe Uribe, protagonista de varias guerras civiles y políticas, fue asesinado a hachazos por 2 carpinteros, quienes, de acuerdo con la versión oficial, tomaron tal decisión por acusarlo de ser el causante de su mala situación laboral. Sin embargo, no todos comparten esta versión oficial de los hechos, y por el contrario, muchos en esa época estuvieron plenamente convencidos de que nadie del común, sin un apoyo desde arriba del poder, se atreve a quitarle la vida a un caudillo liberal cuya muerte pudiera acarrearles grandes desgracias a ellos y a sus familias. Muchos años después se levantaron dedos acusadores para señalar que los asesinos materiales fueron simples títeres de un acto preparado bajo el entramado de hilos oscuros en manos de quienes lo calificaron con epítetos de traidor por entrar como liberal disidente a formar parte del gobierno conservador de Rafael Reyes una vez terminada la Guerra de los 1000 días y ser artífice en 1913 del triunfo de José Vicente Concha como producto de la alianza
alianza entre conservadores y los bloquistas liberales liderados por el general. En 1919, frente a una protesta popular de unas 4,000 personas del gremio de la confección, en la que participaban sus familiares y algunos simpatizantes para exigir que el Ministerio de Guerra no comprara en los Estados Unidos 8,000 uniformes destinados a celebrar el centenario de la batalla de Boyacá, con lo cual buscaban que se les diera la oportunidad de hacer ese contrato, terminó con la muerte de 10 manifestantes y 30 heridos. En lo que se conoce como la masacre de los Sastres, por cuenta de un cañonazo disparado por la Guardia Presidencial de Marco Fidel Suárez contra una multitud que pedía trabajo. Aun cuando se afirma que provenía de una familia muy humilde, una vez en el poder le faltó carácter para negarse a traer del extranjero unas prendas de vestir que se podían elaborar en el país, así como autoridad para ejercer su rango de comandante en jefe de las fuerzas militares para impedir que se disparara a una muchedumbre desarmada, o no le importó la suerte de la gente de su clase y prefirió no hacer pagar a los autores materiales y mucho menos a los responsables, tanto de negar el trabajo a su pueblo como de jalar el gatillo sin mediar palabra. Eliminar a la persona que se atraviesa en los proyectos políticos y se convierte en alguien que incomoda como una piedra en el zapato ha sido una práctica de vieja data. En 1914, el general Rafael Uribe Uribe, protagonista de varias guerras civiles y políticas, fue asesinado a hachazos por 2 carpinteros, quienes, de acuerdo con la versión oficial, tomaron tal decisión por acusarlo de ser el causante de su mala situación laboral. Sin embargo, no todos comparten esta versión oficial de los hechos, y por el contrario, muchos en esa época estuvieron plenamente convencidos de que nadie del común, sin un apoyo desde arriba del poder, se atreve a quitarle la vida a un caudillo liberal cuya muerte pudiera acarrearles grandes desgracias a ellos y a sus familias. Muchos años después se levantaron dedos acusadores para señalar que los asesinos materiales fueron simples títeres de un acto preparado bajo el entramado de hilos oscuros en manos de quienes lo calificaron con epítetos de traidor por entrar como liberal disidente a formar parte del gobierno conservador de Rafael Reyes una vez terminada la Guerra de los 1000 días y ser artífice en 1913 del triunfo de José Vicente Concha como producto de la alianza entre conservadores y los bloquistas liberales liderados por el general. En 1919, frente a una protesta popular de unas 4,000 personas del gremio de la confección, en la que participaban sus familiares y algunos simpatizantes para exigir que el Ministerio de Guerra no comprara en los Estados Unidos 8,000 uniformes destinados a celebrar el centenario de la batalla de Boyacá, con lo cual buscaban que se les diera la oportunidad de hacer ese contrato, terminó con la muerte de 10 manifestantes y 30 heridos. En lo que se conoce como la masacre de los Sastres, por cuenta de un cañonazo disparado por la Guardia Presidencial de Marco Fidel Suárez contra una multitud que pedía trabajo. Aun cuando se afirma que provenía de una familia muy humilde, una vez en el poder le faltó carácter para negarse a traer del extranjero unas prendas de vestir que se podían elaborar en el país, así como autoridad para ejercer su rango de comandante en jefe de las fuerzas militares para impedir que se disparara a una muchedumbre desarmada, o no le importó la suerte de la gente de su clase y prefirió no hacer pagar a los autores materiales y mucho menos a los responsables, tanto de negar el trabajo a su pueblo como de jalar el gatillo sin mediar palabra. En 1928, los obreros de la empresa norteamericana United Fruit Company, que operaba en nuestro suelo, entraron en huelga para pedir aumento salarial, descanso dominical remunerado e indemnizaciones por accidentes, entre otros reclamos. Lleno de patriotismo americano, el presidente Miguel Abadía Méndez, que en la ley pero no en el corazón representaba al pueblo colombiano, dio el visto bueno para que el Ejército Nacional reprimiera la huelga que se libraba contra una empresa que ni siquiera era nacional, con un saldo de 1,800 muertos reconocidos por los homicidas. Sin embargo, otras fuentes señalan que fueron muchos más. Sea la cantidad que sea, 1 o 1,000, no se entiende cómo la persona que encarna con el primer cargo gubernamental el nacionalismo de su patria autoriza a asesinar a sus hijos por complacer a foráneos, a los que él mismo tenía el deber de exigir que no explotaran a los trabajadores. El 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán,
un líder carismático, hijo del pueblo, que amenazaba con arrebatar el poder a las oligarquías de los dos partidos hegemónicos en las elecciones que se aproximaban, la turba dolida fue reprimida por las balas oficiales con un saldo de más de 50 personas muertas en el Bogotazo, pero que en todo el país finalmente dejó un saldo entre 500 y 3.000 personas excluidas por siempre de la vida durante el mandato de Mariano Ospina Pérez. Gaitán encarnaba un anhelo popular por un Estado al servicio de las inmensas mayorías de la sociedad, y no exclusivamente en favor de sus dirigentes. Denunciaba las irregularidades y costumbres políticas que propician un enriquecimiento económico del cual se beneficiaban unas minorías puestas al servicio de intereses extranjeros, tal como sucedió con la pérdida de Panamá y la balanza del Estado en favor de la United Fruit Company. En su tesis para optar al título de abogado, promueve las ideas socialistas con el objetivo de eliminar la miseria social y poner fin al régimen político que hunde sus raíces sobre el terreno de las injusticias sociales y las promesas fallidas. En sus discursos declaraba que no somos enemigos de la riqueza, sino de la pobreza, defendiendo su pensamiento liberal izquierdista. En su claro propósito de contribuir a elevar los niveles de conciencia social de las masas populares que con inocencia obedecían a sus gobernantes sin cuestionar sus actuaciones, en 1946 lanzó su frase: «El pueblo es superior a sus dirigentes». Asustó a los grandes terratenientes cuando pregonaba que la tierra es para quien la trabaja, al igual que a los absolutos dueños del poder desde la independencia hasta sus días, al proponer el voto obligatorio y lanzar en plaza pública su grito de guerra electoral, a la carga contra las oligarquías liberal-conservador. En 1928, los obreros de la empresa norteamericana United Fruit Company, que operaba en nuestro suelo, entraron en huelga para pedir aumento salarial, descanso dominical remunerado e indemnizaciones por accidentes, entre otros reclamos. Lleno de patriotismo americano, el presidente Miguel Abadía Méndez, que en la ley pero no en el corazón representaba al pueblo colombiano, dio el visto bueno para que el Ejército Nacional reprimiera la huelga que se libraba contra una empresa que ni siquiera era nacional, con un saldo de 1.800 muertos reconocidos por los homicidas. Sin embargo, otras fuentes señalan que fueron muchos más. Sea la cantidad que sea, 1 o 1.000, no se entiende cómo la persona que encarna con el primer cargo gubernamental el nacionalismo de su patria autoriza asesinar a sus hijos por complacer a foráneos a los que él mismo tenía el deber de exigir que no explotaran a los trabajadores. El 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder carismático, hijo del pueblo, que amenazaba con arrebatar el poder a las oligarquías de los dos partidos hegemónicos en las elecciones que se aproximaban, la turba dolida fue reprimida por las balas oficiales con un saldo de más de 50 personas muertas en el Bogotazo, pero que en todo el país finalmente dejó un saldo entre 500 y 3.000 personas excluidas por siempre de la vida durante el mandato de Mariano Ospina Pérez. Gaitán encarnaba un anhelo popular por un Estado al servicio de las inmensas mayorías de la sociedad, y no exclusivamente en favor de sus dirigentes. Denunciaba las irregularidades y costumbres políticas que propician un enriquecimiento económico del cual se beneficiaban unas minorías puestas al servicio de intereses extranjeros, tal como sucedió con la pérdida de Panamá y la balanza del Estado en favor de la United Fruit Company. En su tesis para optar al título de abogado, promueve las ideas socialistas con el objetivo de eliminar la miseria social y poner fin al régimen político que hunde sus raíces sobre el terreno de las injusticias sociales y las promesas fallidas. En sus discursos declaraba que no somos enemigos de la riqueza, sino de la pobreza, defendiendo su pensamiento liberal izquierdista. En su claro propósito de contribuir a elevar los niveles de conciencia social de las masas populares que con inocencia obedecían a sus gobernantes sin cuestionar sus actuaciones, en 1946 lanzó su frase: «El pueblo es superior a sus dirigentes».
Asustó a los grandes terratenientes cuando pregonaba que la tierra es para quien la trabaja, al igual que a los absolutos dueños del poder desde la independencia hasta sus días, al proponer el voto obligatorio y lanzar en plaza pública su grito de guerra electoral, a la carga contra las oligarquías liberal-conservador. Durante la década conocida como de la violencia, entre 1948 y 1958, en una confrontación entre liberales y conservadores que terminó con la entrega de armas por parte de Guadalupe Salcedo, comandante de las guerrillas liberales en 1953, levantadas en armas a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán 5 años atrás, comienza la historia de los incumplimientos a los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos insurgentes, con el asesinato de este comandante campesino por parte de la policía pocos días después de haber entregado las armas, en 1954, durante una protesta de estudiantes en Bogotá por la muerte de un compañero, en la que participaron más de 10,000 universitarios mientras pacíficamente estaban sentados sobre el pavimento de la avenida Jiménez a lo largo de unas 20 cuadras de la capital de la República. El Batallón Colombia, recién llegado de la Guerra de Corea, asesinó a 13 jóvenes, hirió a más de 100 y dejó cerca de 500 detenidos bajo la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla. En 1965, el gobierno promulgó el decreto número 3398, mediante el cual se abrió la puerta a un sistema privado de autodefensa para proteger la propiedad de las tierras de los grupos insurgentes. Con el Estatuto de Seguridad, en 1978, se dio amplia libertad a las fuerzas de seguridad del Estado y a las autodefensas para enfrentar a lo que entonces visibilizaron como el enemigo interno, constituido principalmente por guerrilla y demás organizaciones delictivas. En el año de 1971 fueron asesinados en Cali 30 jóvenes que se habían tomado el campus de la Universidad del Valle en protesta contra el gobierno por la militarización de las principales universidades públicas en Colombia durante el mandato presidencial de Misael Pastrana Borrero. En 1977, miles de colombianos protestaron ante el gobierno de Alfonso López Michelsen pidiendo aumentos salariales, congelación de precios para artículos de primera necesidad y de las tarifas de servicios públicos, suspensión del estado de sitio y desmilitarización de las universidades, entre otros aspectos. La respuesta fue la masacre de 25 seres humanos, resultando heridas 500 personas y arrestadas ilegalmente más de 3,000. Además, se conoció el primer caso de desaparición forzada con Omaira Montoya Henao, amparados por las facultades legales del estado de sitio entre 1958 y 1978, ni siquiera se cuestionó esa actuación. A partir de 1978, con el gobierno de Julio César Turbay, se profundiza la violencia estatal amparada por el Estatuto de Seguridad, cuyo objetivo fue detener la insurgencia, entregando atribuciones extrajudiciales a la policía, el ejército y sus cuerpos de inteligencia vestidos de civil, incrementándose la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos y la impunidad. No hay acuerdo sobre el número de muertos, desaparecidos y detenidos ilegalmente, a pesar de que se nombró una comisión de la verdad para tal fin. En 1985, dentro del proceso de paz que se adelantaba entre la guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur, se creó la Unión Patriótica para disputar el poder a través del voto popular. Pero lo que siguió fue el exterminio de sus miembros. En 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal y en 1990 Bernardo Jaramillo Osa, ambos candidatos presidenciales por la Unión Patriótica. Ese mismo año fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez, también candidato presidencial por la Alianza Democrática M19 tras su desmovilización. El genocidio político de la Unión Patriótica prosiguió hasta el año 2004, dejando miles de víctimas cuyas familias esperan que algún día baje un ángel del cielo e imparta la justicia que no se quiso impartir en estas tierras de la impunidad y del olvido colectivo.
En 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, un líder que encarnaba el sentir de todo un pueblo y al igual que Gaitán se proyectaba como el indiscutible próximo presidente quien ahora sí por fin acabaría con la hegemonía corrupta de las camarillas en el poder. Galán se convirtió más que una piedra en el zapato de quienes siempre se han perpetuado en el poder, en una espada de la justicia que amenazaba caer sobre lo que él adjetivaba como delincuencia organizada en la que aseguraba convivían políticos y narcotraficantes. Su pensamiento divergente iba en contravía de los intereses de quienes ostentaban el monopolio del poder. Sus discursos mostraban al pueblo la realidad social, política y económica desde un ángulo que lo hacen ver como alguien peligroso, porque incita a que las masas populares piensen y actúan de manera diferente a lo que la oligarquía busca que se vea y perciba como algo natural o normal. Creer, como lo afirmó John Jairo Velázquez alias Popeye, que el narcotráfico es el responsable del crimen de lesa humanidad cometido contra un hombre que públicamente señalaba los pecados de la oligarquía liberal y conservadora en el poder, es suponer que todos los habitantes de este país son unos ingenuos y con cierta discapacidad mental. ¿Qué tan fiable era ese ser malvado sin ningún escrúpulo para cegar la vida de quien fuera y por lo que fuera, como para que los colombianos entonces y ahora confíen ciegamente en su versión de los hechos? En 1995 fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado, candidato en 3 oportunidades a la presidencia de la República. Pero, al igual que en el magnicidio de los otros aspirantes al primer cargo de la nación, 30 años después no se ha logrado esclarecer quiénes fueron los responsables. Hay quienes señalan como culpables de esta muerte a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al expresidente Ernesto Samper Pizano y a un grupo de militares que gestaban un golpe de Estado por la negativa de Gómez a participar en el mismo. Sin embargo, como suele suceder, no se llega al final del ovillo para esclarecer si sí fueron o no. Contrario a Gaitán, Galán, Pardo, Jaramillo y Pizarro, Álvaro Gómez no fue un líder que promoviera una revolución popular para darle un giro de 180 grados a la politiquería empobrecedora de los colombianos. Pertenecía a las élites, hijo del expresidente Laureano Gómez, y fue un defensor del establecimiento. En su caso, como en todos aquellos en los que hay intereses por encima de la justicia, fueron asesinados todos los que podían aportar alguna pista para llegar a lo más alto de quienes expidieron su certificado de defunción de forma anticipada. Ese es el país en el que, a rey muerto, rey puesto, frustrando el sueño de las multitudes, se hace lo que sea para que la verdad, como un minúsculo gramo de oro, bajo toneladas de tierra, brille en la noche del olvido cubierta por el ancho cielo de la impunidad. Se señala el año de 1981 como el del nacimiento oficial del paramilitarismo, cuando el cartel de Medellín crea el grupo armado Muerte a Secuestradores, conocido por sus siglas como MAS. Los paramilitares realizaron alianzas con narcotraficantes, élites políticas regionales y terratenientes, de quienes obtuvieron el financiamiento de sus actividades a cambio de la protección a sus intereses económicos y políticos. En muchos sitios también hicieron un trabajo sucio conjunto con miembros de las fuerzas militares. Así se da inicio a una época oscura de terror en la que las masacres que entraron a formar parte del paisaje natural rural abrían los noticieros nacionales de radio y televisión para saciar la morbosidad por las crónicas rojas. Estos grupos de mercenarios o escuadrones de la muerte irrumpieron con fuerza como terrorismo que actuaba bajo el amparo tácito en algunos casos, pero explícito en otros, de los gobernantes, agudizando el panorama de la violencia nacional como una estrategia contra la guerrilla que se hizo aparecer como de iniciativa privada. Estas tropas irregulares perpetraron innumerables masacres, asesinatos selectivos, torturas, desplazamiento de poblaciones enteras y una reforma agraria lograda a punta de terror, en contra de sospechosos miembros o simpatizantes de la guerrilla, bajo la premisa de que desplazar a campesinos de su territorio es una forma de quitarle apoyo a la subversión, aun cuando pocos se atreven a sostenerlo por miedo a las represalias, principalmente a través de las redes sociales. Se pregona que es Álvaro Uribe Vélez su auspiciador y referente.
En el pensar y sentir de las víctimas y de quienes no comparten su ideología de extrema derecha, él fue quien convirtió el paramilitarismo, sin que lo acepten sus electores y beneficiarios de sus acciones, en una política de Estado. Como presidente entre los años 2002 y 2010, adoptó la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se aseguró la impunidad de los grupos armados al margen de la ley, conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la legalización de los bienes ilícitos adquiridos en la guerra sucia y la expansión de sus tentáculos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La Jurisdicción Especial para la Paz encontró que, entre los años 2002 y 2008, miembros de las fuerzas militares de Colombia asesinaron a 6.400 personas inocentes, que se hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate en lo que se conoce como los falsos positivos. El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que, durante el conflicto armado en Colombia, que involucra a guerrilla, ejército, policía y paramilitares, han muerto 261.619 personas, de las cuales el 81.5%, es decir, 8 de cada 10, fueron civiles o no combatientes, a lo que se suman los desaparecidos, las víctimas de violencia sexual y los millones de desplazados, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, indígenas, blancos, de color y raizales de origen campesino. Es antipatriótico y desvergonzado que quien debe defender los intereses del país traicione a su pueblo y se ponga en la balanza de los derechos laborales del lado de los extranjeros para favorecer intereses ajenos a la patria, como lo hizo el presidente Miguel Abadía Méndez con los trabajadores de las bananeras, pero permitir que el ejército de Colombia dispare sobre gente desarmada que solo reclama sus derechos frente a una empresa que no tenía por qué estar operando en tierra nacional, como si los colombianos no tuvieran la capacidad de cultivar y vender algunas toneladas de bananos en mercados internos y externos, es ser simplemente un traidor al pueblo. Y no hubo un juez que le hiciera pagar por esos homicidios cometidos bajo su mando como comandante en jefe de los que dispararon. Igual de condenable fue la actuación antinacionalista de Marco Fidel Suárez, cuyo nombre se hace grande y honorable en el subconsciente de la memoria nacional a través de centenares de estatuas en parques y edificios gubernamentales, algunas universidades y cientos de escuelas públicas en varias ciudades colombianas que honran su nombre como si hubiera sido un gran héroe, cuando, en lugar de dar trabajo a su pueblo como lo prometió ante la Constitución y la ley al posesionarse en su cargo, lo que hizo fue permitir que el ejército a su mando les diera plomo con balas que no compraron con dinero de su bolsillo. A quienes escriben la historia oficial de Colombia solo les falta que incluyan en sus páginas a Luis Alfredo Garavito, el violador y asesino de 172 niños, y que, al igual que a los expresidentes que llevan en su conciencia tantos muertos, le levanten estatuas y bauticen universidades y colegios con su nombre, como si hubieran dejado un legado de hechos dignos de admiración en lugar de charcos de sangre inocente. Estas breves y escuetas referencias a la manera como algunos de los presidentes de Colombia mencionados aquí trataron a los ciudadanos que alzaban su voz y salieron a protestar por sus decisiones en contra del bienestar de los gobernados, muestran que hemos elegido a algunas personas con bajo desarrollo espiritual y moral, porque solo quienes carecen de estos atributos asumen la muerte de otra persona como si se tratara de aplastar una hormiga que les hace cosquillas en la piel. Dar la orden de masacrar a personas desarmadas es propio de sociopsicópatas. Permitir que subalternos disparen a las masas es de personas sin carácter. Ni los unos ni los otros merecen que honremos sus nombres. Los electores, en el pasado, se han dejado seducir por algunos encantadores de serpientes, quienes con su elocuencia y su capacidad camaleónica de engañar y manipular a las masas, llegan al poder para causar malestar y desazón, en lugar de bienestar para el pueblo. Amparar al extranjero, comprar al foráneo antes que darle preeminencia al nacional, es una conducta propia de quienes, con una mente perversa, no sienten ningún afecto por su pueblo, y más bien con esas decisiones lo que enseñan es su desprecio por los que los llevaron al poder.
Una sociedad que no garantiza a sus miembros los derechos fundamentales al pan de cada día, al vestido contra el frío, al techo contra el sol y la lluvia, al trabajo para tener ingresos y a la salud para disfrutar la vida, faltando aún por cubrir necesidades de orden superior que también debería, es una sociedad dirigida por ineptos o por déspotas insensibles. Luis Carlos Galán Sarmiento advertía que mientras estos 4 derechos no sean asegurados a todos los habitantes de un país, se tiene una organización social injusta porque se está faltando al respeto por la dignidad humana. Sin embargo, los colombianos no nos hemos percatado de estas injusticias o nos hemos hecho los de la vista gorda. Nos ha podido la ceguera social y la amnesia colectiva, reflejada en el desinterés por el bienestar del que no tiene pan en su mesa. Nos ha faltado empatía social como condición inherente a la convivencia colectiva, porque somos seres gregarios que nacimos para vivir en comunidad. Hemos perdido la capacidad para indignarnos por el otro que está pasando por días de penuria. Esa incapacidad de la sociedad para asumir su responsabilidad en las relaciones de las dinámicas sociales es la que permite que, por ejemplo, guardemos un silencio cómplice por los magnicidios de promisorios y emblemáticos líderes nacionales que no se representaban a sí mismos, sino que encarnaban el querer y sentir de millones de ciudadanos anhelantes de un cambio profundo para una Colombia nueva. Sus vidas fueron cegadas para impedirles llegar al solio de Bolívar, asegurando sobre su sangre derramada la hegemonía de los mismos con las mismas. Una importante franja de la sociedad como tejido colectivo del bienestar común, con su amnesia frente a la necesaria justicia para la convivencia armónica y gratificante, no refleja los valores morales y éticos que permitan que se levante una voz integrada por las voces de todos los que clamen por el castigo de los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad, cuando se conoce que blanco es, gallina lo pone, huevo se llama y frito se come. De ese tamaño es todo lo que los colombianos adormecidos hemos permitido al elegir y exaltar a quienes cometieron monstruosidades en contra de su pueblo, dejando una indeleble huella de dolor en el pasado y de resentimiento y no olvido en el presente que llevarán en su herencia genética los niños. Las grandes dosis de terror contra personas indefensas, acusadas sin comprobarlo de estar en favor o en contra de uno u otro bando de los actores de la violencia, han anestesiado al pueblo colombiano a tal punto que los falsos positivos, los asesinatos de líderes sociales, los desaparecidos e incluso las masacres, en la mente consciente de los colombianos son simples estadísticas. Nos olvidamos de que detrás de toda esta sangre que apenas nos llega a los tobillos del recuerdo, está la madre que parió a los muertos y se desveló junto a su cuna. Está el padre que siente que de sus propias venas se escapa la sangre impunemente derramada. Están los hijos que esperan el regreso y preguntan por qué papá no llega sin comprender los motivos de su ausencia. Está la esposa que llevará el luto sobre la ropa por unos años, pero sobre el alma para siempre. Están los compañeros de la infancia con quienes compartió los bancos de la escuela que a pesar de tantos años recuerdan al caído. Están quienes de alguna manera lo amaron o no les era indiferente y lo prefieren vivo con todos sus defectos y no tirado como un despreciable animal que consumen las hormigas mientras los gallinazos guían a los que desde la institucionalidad investigan pero no logran dar con los sicarios que ordenaron estos crímenes. Pero así como a la noche sigue el día, como al verano el invierno, como a la tempestad la calma, de la misma manera en Colombia, tras estos largos años de sumisión, miedo y represión, deberán llegar mejores tiempos con el despertar de nuestra conciencia política, derrotando el voto de estómago y el analfabetismo político. Por eso no es inaudito convencer a los que se enorgullecen de no votar y salir a elegir a hijos del pueblo para conseguir la mayoría en el Congreso que nos devuelva la dignidad. Ya es hora de derrotar en las urnas a los que hasta ahora, cuando no ganan, empatan, como ha pasado a lo largo del gobierno de Petro con los opositores. Durante las protestas en el gobierno de Iván Duque se hizo popular el graffiti: los colombianos no necesitamos sexo porque el gobierno nos la entierra noche y día. Ya es hora de que hagamos lo que teníamos que haber hecho hace tiempo:
No podemos morir con el remordimiento de ni siquiera haber puesto nuestro mejor esfuerzo divulgando estas ideas para promover el voto de conciencia. No podemos heredar a nuestros hijos la cobardía de los que no se atreven a cambiar el curso de los hechos, de los que se nutrirá la historia aún no escrita.